Dios les siga bendiciendo, amadas hermanas y amados hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando como siempre que las bendiciones de Él estén sobre ustedes y sus familias. También les invito a que consideremos un tema más de la palabra, y es un tema que vamos a considerar en dos tópicos, porque es el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo. He oído a predicadores decir que la palabra arrebato o arrebatados ni siquiera está en la Biblia, pero como se puede ver, si usted gusta, allá en 1 de Tesalonicenses 4:17, ahí está la palabra. Pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí casualmente en 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17, inclusive hasta el 18, un pasaje también conocido. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos temas del traslado de la iglesia y de la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. También sé que muchos pastores o predicadores tienen diferencias al entender y al predicar estos temas. Pero esto el apóstol Pedro ya nos lo había dicho en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora bien, y es que si no se está muy familiarizado con estos pasajes, con estos temas, puede dudarse al determinar si la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o al traslado de la iglesia, o a lo que también los cristianos llamamos la segunda venida de Cristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estos dos acontecimientos. Pablo ahí nos está contando algo que el Señor Jesucristo ya había dicho y que se encuentra allá, por ejemplo, en Juan 14, del 1 al 3, donde el Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí el Señor Jesucristo lo habla y lo clarifica. Sin embargo, Pablo lo explica según él lo entendió, y dice que cuando Jesucristo regrese a llevarse a su iglesia, va a venir en las nubes para hacer ese traslado. Esa iglesia son todos los cristianos fieles, porque allí en nuestro versículo donde tomamos punto de partida, en el versículo 17 sobre todo, el apóstol lo explica y dice: luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, la promesa de Jesucristo de venir a llevar a su iglesia, el apóstol aquí lo clarifica y dice que Jesucristo viene en las nubes para recibir a su iglesia. Ahora bien, dice que y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, este tema Pablo lo detalló aún más. Si vamos a 1 Corintios 15:51, y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entendamos,
En el traslado, los cristianos que hayan muerto antes de ese acontecimiento, del traslado de la iglesia, Dios los resucitará. Y ya cada uno, con sus cuerpos resucitados y junto con los cristianos que aún vivan, se encontrarán con el Señor Jesucristo en el aire. Esto ocurrirá en un momento inminente, tan rápido, dice la Biblia, como un abrir y cerrar de ojos. Para este traslado de la iglesia, todo está dado ya en estos tiempos, desde lo que dice la profecía bíblica hasta los acontecimientos que se están dando en nuestros días, tanto en Israel como en todo el mundo, nos dicen que todo esto ya está cumplido. Este traslado puede darse en cualquier momento. Para esto ya todo se dio y solamente lo estamos esperando, que el Señor Jesucristo venga por su pueblo. Y cuando estamos hablando acerca de lo que ya es una segunda venida de Cristo, ya no del traslado de la iglesia, la segunda venida de Jesucristo es diferente, porque le anteceden y se involucran muchos acontecimientos, algunos en el cielo y otros aquí en la tierra, cosa que no sucede con el arrebatamiento, que ya puede ser inminente, ya puede darse en cualquier momento. Esta segunda venida de Cristo será visible para las personas, dice la palabra de Dios. La segunda venida se le llama así porque es cuando Jesucristo regrese en forma pública, visible a la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis 19:11. En adelante podemos leer: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta segunda venida se le llama así, dijimos, porque es a la tierra, según lo que dice la palabra del Señor. Y se le llama segunda venida porque una vez ya vino a predicarnos el evangelio de salvación, por el cual nosotros fuimos alcanzados. Zacarías 14:4, por ejemplo, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, mientras que la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que es a la tierra, el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, nosotros lo encontramos en las nubes. Hay muchas, pero veamos algunas diferencias más entre el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el traslado leímos que los cristianos nos encontramos con el Señor en el aire, en las nubes. Ahora bien, en la segunda venida, los cristianos verdaderos ya no estarán en la tierra, porque se fueron con el Señor. En el traslado de la iglesia, esto ocurre antes de la llamada Gran Tribulación, de la cual también hay mucho que hablar. Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra dicha a aquellas iglesias
de aquel entonces es válida para nosotros los cristianos en el día de hoy. Eso en cuanto al traslado de la iglesia. La segunda venida de Cristo a la tierra ocurre después de la grande y terrible tribulación que viene sobre la tierra para castigar a los que en ese tiempo vivan aquí. Por ejemplo, Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. También se pueden leer pasajes de la Biblia como el mismo Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 19, que hablan acerca de todo esto. El arrebatamiento es el traslado de los cristianos de la tierra al cielo como un acto de liberación de los castigos que vendrán sobre la tierra. Ahora bien, la segunda venida incluye que los que fueron incrédulos, rebeldes, recibirán persecución y el rigor de los juicios de Dios, estando ellos en esta tierra. Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es una sentencia de juicio no para perdón, sino más bien para condenación. Eso deja ver la Biblia. Ahora, el arrebatamiento, aunque algunos no lo creen así, la Biblia dice que será secreto, será también instantáneo y no será visible para todos. Dice lo que leíamos antes en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra será visible para todos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Por ejemplo, dice 2 de Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿por qué es importante conocer la diferencia entre el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Si el traslado y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, los cristianos tendrían que pasar a través de la gran tribulación, y la Biblia dice que Dios nos librará de ese terrible tiempo. Si el traslado y la segunda venida fueran un mismo evento, el traslado de la iglesia no sería inminente, y por lo que la Biblia dice, lo es. Y hay muchas más cosas que aún deben ocurrir antes que Cristo regrese a la tierra. En los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis también, al describir el periodo de la gran tribulación, en ninguna parte de la Escritura se menciona como que la iglesia está en la tierra.
Durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, en Jeremías 37, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel. Eso dice Romanos 11, 17 al 31. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia ya estará con Cristo en el cielo. El traslado y la segunda venida de Jesucristo son eventos diferentes, por tanto, y separados, aunque ambos son eventos del tiempo del fin. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias, que son muchas más de las mencionadas aquí. El traslado de la iglesia es que Jesucristo viene a las nubes. Los cristianos fieles van al encuentro del Señor Jesucristo, y esto es antes del tiempo de la ira de Dios sobre esta tierra. La segunda venida es el regreso de Jesucristo a la tierra para terminar la gran tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial, destruir el mal, apresar al diablo y establecer su reino milenial. Entonces, son acontecimientos diferentes, y este tema no tiene como fin enseñar a los que ya saben acerca de todo esto, sino a aquellos hermanos, a aquellos cristianos que por alguna razón son nuevos tal vez en la palabra y ocupan una ayudita para entender mejor cómo serán estos acontecimientos. Dios les siga bendiciendo. Ha estado con usted su hermano y amigo, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.